Hola, mi nombre es Ramiro Villamarín. Soy estudiante de la materia de Matemáticas Discretas de la carrera de Telecomunicaciones que pertenece a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Escuela Politécnica Nacional. En esta ocasión voy a presentar la resolución del ejercicio número 39 de la sección 2.3 del libro titulado Matemáticas Discretas por Susana Ip. El ejercicio trata sobre la lógica de las declaraciones compuestas y nos dice lo siguiente: el famoso detective Perclure Hayrod fue llamado para resolver un desconcertante misterio de asesinato. Él determinó los siguientes hechos. Tenemos literal A, literal B. Tenemos literal C, literal D, literal E, que más adelante lo vamos a ir desarrollando. Y se tiene literal F. La pregunta dice: ¿es posible que el detective deduzca la identidad del asesino a partir de estos hechos? Si es así, ¿quién fue quien asesinó? Y también necesitamos suponer que solo hubo una causa de muerte. Ahora sí vamos a ir desarrollando literal a literal y vamos a utilizar proposiciones para ir reemplazando. Por ejemplo, literal A. Lord, el hombre asesinado, murió de un golpe en la cabeza con un candelabro de latón. A toda esta expresión podemos reducirle a P. ¿Y qué es P? Lord muere con un golpe en la cabeza. Entonces, número 1, P. Literal B. Lassie o, miremos esta palabrita, esta letra O, una criada, la criada se llama Sara, estaba en el comedor en el momento del asesinato. Entonces, Q, vamos a llamarle A. Laddie estaba en el comedor en el momento del asesinato. R, Sara estaba en el comedor en el momento del asesinato. Como lo marcamos claramente, la palabra O me indica una disyunción, por eso aquí está en forma de disyunción. Y en forma de proposiciones tendríamos Q o R. Número 2, Q o R. Literal C. Si el cocinero estaba en la cocina en el momento del asesinato, entonces el mayordomo mató a Lord con una dosis fatal de estricnina. ¿Sí? Entonces vamos a llamarle S, el cocinero estaba en la cocina en el momento del asesinato. Y vamos a denominar T, el mayordomo mató a Lord con una dosis fatal. Miremos que es de la forma si, entonces. Es una implicación, es decir, si S, entonces T. Si el cocinero estaba en la cocina en el momento del asesinato, entonces el mayordomo fue quien lo mató. Literal D. Si Laddie estaba en el comedor en el momento del asesinato, entonces el chofer mató a Lord. Tenemos de nuevo, mire, de la forma sí, entonces. Pero vamos a denominar Q. Bueno, Q ya lo llamamos antes, que era Laddie estaba en el comedor en el momento del asesinato. La nueva proposición que nace es U. Y vamos a denominar el chofer mató a Lord. Como es de la forma sí, entonces nos conviene colocar de esta forma. Número 4. Si Q, entonces U. Literal E. Si el cocinero no estaba en la cocina en el momento del asesinato, entonces Sara no estaba en el comedor cuando cometió el asesinato. Recordemos que ese ya teníamos definido como el cocinero estaba en la cocina, pero ahora me dice no, entonces es la negación. Por eso he colocado este signo así, de negación, es decir, el cocinero no estaba en la cocina. Pero también teníamos R definido anteriormente, pero al momento que me dice Sara no estaba, entonces estoy negando R. Ahora tengo de la forma si la negación de S, entonces la negación de R, que es la forma número 5. Literal F. Si Sara estaba en el comedor cuando se cometió el asesinato, entonces el mayordomo del vino mató a Lord. Habíamos definido ya R, que era Sara estaba en el comedor en el momento del asesinato. La nueva proposición que nace es el mayordomo mató a Lord. Tenemos de la misma forma sí, entonces, es decir, si R, entonces B. De todo lo que teníamos en forma de literales, de expresiones, oraciones, ahora lo tenemos de esta forma, de forma proposicional. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, respectivamente a cada literal. A, B, C, D, E y F. Ahora vamos a suponer, para ya resolver, vamos a suponer S como una verdad. Es decir, el cocinero estaba en la cocina en el momento del asesinato, es verdadero. Pero también vamos a colocar como verdadera esta expresión, la expresión número 3. Si S, entonces T. Recordemos también el axioma de la implicación me dice que una verdad no puede implicar una falsedad. Si S ya es verdad, necesariamente T también tiene que ser verdad. Es decir, T es verdadero. ¿Qué es T? El mayordomo mató a Lord con una dosis. Pero mire, ahora llegamos a una contradicción entre T y P. Porque P, ¿qué era? Porque Lord murió con un golpe en la cabeza. Y ahora T me dice que el mayordomo lo mató con una dosis. Entonces están en contradicción. ¿Sí? Es decir, S es falso. Porque nosotros supusimos que S era verdadero. Por lo tanto, T era verdadero. T es verdadero. Pero acá con 1 me sale una contradicción. Entonces eso no puede darse. Necesariamente S tiene que ser falso. ¿Sí? ¿Qué me dice S? Me quedaría como el cocinero no estaba en la cocina en el momento del asesinato. Por lo tanto me queda la negación de S como una nueva expresión.
La expresión número 5 teníamos la negación de S, entonces la negación de R. Y ya tenemos como verdadero la negación de S. Simplemente aplicando un modus ponens, tenemos de la siguiente forma. Si la negación de S, entonces la negación de R. Y tenemos como verdadero la negación de S, podemos concluir la negación de R como verdadera. Recordemos que esta es una aplicación de modus ponens. Tenemos aquí, modus ponens, recordemos que es una regla de inferencia, por lo tanto me queda que Sara no estaba en el comedor cuando fue el asesinato. Esto es equivalente a decir no R. Continuamos, la expresión número 2 nos decía que Q o R, es decir, Ladi o Sara estaban en el comedor y ahora tengo que R, ¿sí? R me decía que Sara no estaba en el comedor. Y mire, ahora también podemos hacer utilización de las formas o de las inferencias, pero de la eliminación. Es decir, yo tengo Q o R, pero ya sé que esto es falso, tal y como está es falso. La verdadera es la negación de R. Entonces, como es la negación de R, necesariamente Q tiene que ser verdadera. O también lo podemos ver de la forma del axioma de la disyunción. La disyunción me dice que es falso únicamente si ambas proposiciones son falsas. Así R tal y como está ya es falsa. Necesariamente para que toda esta expresión sea verdadera, Q debe ser verdadera, porque si es falso, ya es falso todo esto, y eso no queremos. Necesitamos que Q sea verdadera. Por lo tanto, Q es verdadera, tanto viéndolo de la forma de eliminación o viéndolo por el axioma de la disyunción. Por lo tanto, Q es verdadero, es decir, Ladi estaba en el comedor en el momento del asesinato. Ahora hacemos utilización de la forma número 4, la expresión número 4 que era Q entonces U. Es decir, Q era Ladi estaba en el comedor en el momento del asesinato y U es el chofer mató a Lord. Pero miren, hacemos de nuevo la utilización de modus ponens, es decir, Q entonces U. Pero ya tengo Q como verdadero. Entonces, si Q, entonces U es la conclusión. ¿Sí? Modus ponens es una simple aplicación de las reglas de inferencia. Modus ponens. ¿Sí? Si Q, entonces U. Pero ya tengo Q. Entonces me resulta U como verdadero. Por lo tanto, U es la conclusión final. Es decir, el chofer asesinó a Lord Hazelton. Entonces, ¿qué podemos decir de este ejercicio? ¿Sí? Como conclusión de este ejercicio podemos decir que la lógica de declaraciones compuestas es mejor separar y analizar literal por literal. Y a su vez también utilizar lo que es la lógica proposicional, es decir, reducir todas las expresiones o los enunciados que a mí me dan en simples proposiciones y trabajar con reglas de inferencias, modus ponens, eliminación transitiva o de la manera que yo pueda trabajar.